sabio. Santiago dice que pidamos a Dios sabiduría. Amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 9. Versículo 35. Mateo capítulo 9, versículo 35. Quiero dar gracias a todos los que están presentes, especialmente al hermano Andrés, que ha venido hoy. Él nos visita una vez al mes, cada 2 meses, y hoy vino y encontró la iglesia. El hermano Andrés estaba vacía, y dijo: hermano, nos quedamos. Sucedió el arrebatamiento y se puso contento porque nos quedamos los dos. Gracias, hermanos, porque ustedes saben que cuando nosotros muchas veces miramos al hombre, ahí empieza nuestra ruina. Tal vez el hermano nos miró al equipo del ministerio, nos miró al pastor que no estaba y nos pegó la vuelta y se fue. Él sabe que en este lugar se predica la palabra de Dios. Amén. Y gracias, hermanos, por la presencia de cada uno de ustedes. Es un privilegio para mí haber escuchado al pastor, que me ha dado la posibilidad de traer la palabra en esta mañana, y es la palabra de Dios, no de ningún hombre. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 9, versículo 35: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos aquí, Señor, en esta mañana porque nos queremos regocijar ante tu presencia, tener compañerismo con los hermanos, pero por sobre todas las cosas, Señor, escuchar tu palabra, escuchar tu voz. Nuestra humanidad, Señor, es insuficiente para que nosotros podamos traer algo bueno. Por eso te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda hablarnos y podamos, Señor, oír tu voz. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si vos sos de aquellos que anotan, si quieres anotar, por ahí hoy dice: ¿cuándo damos? En tu Biblia, ahí en una cabecera, en algún papelito, algo. ¿Cuándo damos? ¿Cuándo el hombre, cuándo el cristiano tiene que dar? Arrancamos con el versículo de nuestro gran maestro. Dice: y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. A ver, hermanos, si nosotros podemos comparar el día de hoy que recorría, dice Jesús, todas las ciudades, y ponemos en comparación hoy día, ¿cuáles son las ciudades? Podemos poner las ciudades grandes como La Plata, Berazategui, ¿sí? Algo más, las diferentes estaciones de los trenes. Podríamos decir que esas son las ciudades. Pero también hacía algo el Señor Jesús. No solamente se quedaba en las ciudades donde había mucha gente, donde por ahí estaban la gente de clase más alta, de clase más media, sino que también recorría. Vamos a nuestras Biblias, hermanos. ¿Dónde recorría Jesús? Las aldeas. Él no se olvidaba, hermanos, de los pobres. Él fue a los pobres a predicar el evangelio. Y no solamente el evangelio, sino que él vio la necesidad de los pobres y sanó a los enfermos. Imagínense que Jesús haya pasado por una aldea, por una casa humilde, y él le dijo: he venido a traer las buenas nuevas del reino de Dios. Como anoche estábamos compartiendo en el cruce, y tal vez Jesús vio que ahí un nenito estaba sin haber almorzado, sin haber cenado la noche anterior, sin haber desayunado, porque estaba en la aldea. Pero Jesús solo dijo: no, mi trabajo es traer el evangelio de salvación, no dar de comer a los pobres. Y nos imaginamos y pensamos: ¿qué hubiese hecho Jesús? ¿Hubiese proclamado solamente el mensaje de salvación? ¿O hubiese sacado los 2 pesos y iba a comprar 3 pedazos de pan y le iba a dar al chico que necesitaba? Me imagino que tal vez lo hubiese hecho eso el Señor Jesús. Entonces, ¿cuándo damos, hermanos?
Vamos a 2 de Corintios, capítulo 8. ¿Cuándo damos? Cuando nos sobra. Cuando algo no nos sirve más. Cuando algo ya nos aprieta. Cuando nos queda feo. Cuando se le destiñó el color a esa blusa tan linda, a esa campera, cuando se nos cortó, cuando digo ya no me gusta, no es más lindo. ¿Cuándo damos, hermano? El apóstol Pablo nos enseña, dice del 1 adelante, 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1 en adelante, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Escuchen, hermanos, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y podemos preguntarnos qué quiere decir el apóstol Pablo. Y acá, hermanos, estamos viendo que Pablo nos enseña que estos hermanos de Macedonia estaban bien posicionados económicamente. Los hermanos de Macedonia. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que ellos, en medio de su necesidad, en medio de lo que tal vez a ellos les faltaba, ellos prefirieron dar. Fueron generosos. Eso nos tiene que caracterizar a nosotros los cristianos. Si nosotros vamos a las puertas y golpeamos el Evangelio de salvación, y no es solamente el Evangelio de salvación de decir Dios te ama, Dios te salva, y vemos que esa persona o esa familia tal vez está necesitando, y no hacemos nada. Y más aún a los hermanos de la fe, dice la palabra de Dios. Entre nosotros, hermanos, debemos cuidarnos. Debemos de sentir lo que el Señor le pidió a su Padre, que seamos uno, que sintamos la necesidad del otro. Tal vez vos le estás ayudando a una persona, tal vez el otro hermano está ayudando a la otra persona. Todos, uno solo no va a poder hacer. Pero si todos estamos orando, si todos tenemos ese mismo sentir, vos pensás que Dios nos va a poner una carga en vos, y sin querer vos vas a saber, no por chusmerío ni chisme, que ese hermano está necesitando. Y sin que tu izquierda sepa lo que está dando tu derecha, vos vas a saber y vas a ir con el corazón quebrantado y vas a decir: esto es para vos, hermano. Y vos estás diciendo: no, pero yo no tengo, pero no me va a alcanzar el sueldo, pero tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua. No tengo. Los 5 fideos que tengo son los últimos que tengo ahí guardados en la alacena. Y no pienso convidar, porque me faltan todavía 15 días. ¿Y para qué está la Biblia, hermano? ¿Para qué está la palabra de Dios? Para enseñarnos. Entonces acá dice: pues doy testimonio, el versículo 3, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Pero dice un puntito más: y aún más allá de sus fuerzas. Hermanos, esto debe de caracterizar a aquel que dice que es un hijo de Dios. Dar. Y nuestro gran maestro nos enseñó. Jesucristo. Él se dio a sí mismo. ¿Y dónde se dio? Se dio en la cruz del Calvario. Y nosotros muchas veces decimos: sí, nuestro gran maestro. Él es Jesús. No, y yo soy cristiano. Y yo soy hijo de Dios. Pero esos títulos que nosotros a veces nos atraemos para nosotros mismos diciendo que somos discípulos, que somos hijos de Dios, traen una carga dentro de nosotros. Debemos de ser generosos, debemos de dar, debemos de ayudar. No tiene que haber necesitados entre nosotros, hermanos. No digo que tal vez por el pecado muchas veces no tenemos el discernimiento apropiado. Por la holgazanería, tal vez muchas veces no tenemos lo que debemos de tener.
Pero yo sé, hermanos, que Dios quebranta nuestros corazones y te va a mostrar alguna vez a aquel hermano que está necesitando. Y por favor, no cierres las puertas de tu generosidad. Porque acá dice el apóstol Pablo: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Escuchen el verso 4, hermanos. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Yo escuché de muchos predicadores cuando vinieron e hicieron el ejemplo. El hermano sacó sus últimos 5 pesos que tenía y le dio. Y el otro hermano le dijo: no, yo sé de tu necesidad. Y el otro hermano dijo: no, aceptalo por favor, aceptalo por favor. Y el otro le dijo: no, hermano, no, vos estás necesitando, no. Y el otro hermano le dijo: es un privilegio para mí dar. Es un privilegio dar para los hijos de Dios. Debe ser un privilegio, hermanos, lo último. No te digo que le dejes sin comida a tus hijos, pero compartir lo que tenés. No compartas lo que te sobra. No compartas lo que te queda chico. Ponelo en una bolsita bien planchadito y que vengan los chicos, que vengan ahí y se lo lleven. Pero si podemos a nuestro hermano, no digamos: yo le voy a regalar a mi hermano y está roto acá, porque se rompió. No, era que una vez esta camisa, una vez el hermano me dijo que le gusta, sí, ahora que se me manchó acá le voy a regalar. No, así no actúa un hijo de Dios. Un hijo de Dios, ¿sabe qué? Le da lo mejor a su hermano. Porque ¿saben quién está viviendo adentro de su hermano? ¿Acaso la Biblia nos dice que somos templo del Espíritu Santo? Que Dios está habitando dentro de nosotros. Y si vos le estás dando a tu hermano, no le estás dando solamente a tu hermano, le estás dando a Dios. Y eso debe de caracterizarnos, hermanos. Eso debe ser un plus en nosotros. La generosidad, el dar. Y el apóstol Pablo nos está enseñando cuándo debemos dar. Entonces esa es una preguntita de hoy. ¿Cuándo debemos dar? No, del 5 al 10 yo puedo dar, porque yo cobro del 5 al 10. Después no vengas. Después no me pidas. Después: Dios, no me quebrantes mi corazón para dar. No, hermanos. Si nosotros decimos que acá estamos aprendiendo de que esta gente, en medio de su tribulación, en medio de su angustia, en medio de su necesidad, sacó no de lo que no tenía, sino de lo que tenía y compartió. Tampoco te vas a hacer el último mártir y vas a decir: esto es lo último que tengo, nomás, y yo me muero. No, tenemos que dar de lo que nosotros tenemos, no de lo que nos sobra. El 5. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Y cómo, hermano, puedo hacer eso? Vos sabés que a veces yo quiero y siento eso de dar, pero un ratito así, después se me escapa y se me va otra vez. Y hago oídos sordos y hago así por mis ojos, para no ver la necesidad del otro. ¿Cómo hago para que esto se quede en mí? Para que sea un quebranto para mí. Dijo el apóstol Pablo: ¿acaso la iglesia enferma y yo no enfermo? Y si nosotros vemos a un hermano necesitado, dice que el cuerpo se duele cuando alguien está enfermo. Porque somos un cuerpo y cada uno de nosotros es un miembro. No importa si sos la oreja, si sos el ojo, si sos el piojo, si sos la pierna, el dedito, no importa, sos parte del miembro. Y cuando te golpeas el dedito, el cuerpo tiene que doler. ¿Cuándo te golpeaste un dedito y no te dolió? Entonces cuando alguien está necesitando, hermano, ahí nosotros tenemos que estar. Ahí tienen que estar los hijos de Dios. Y no esperar que el hermano esté ya en la ruina para ir: acá estoy. Entonces, ¿cómo hacemos, hermanos, para saber y tener ese quebrantamiento, para tener esa decisión de dar, de saber, de compartir lo que Dios nos da? Dice:
y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor. Si nosotros, hermanos, no estamos viviendo una vida que le agrada a Dios, si nosotros primero no nos damos al Señor, ¿cómo vamos a pensar que esos sentimientos va a estar dentro de nosotros? Si el amor de Dios es el que nos va a animar a hacer eso. Romanos 5:5, el amor de Dios se ha derramado sobre nuestros corazones. Cuando el amor de Dios se derrama sobre nuestros corazones, hermanos, no va a haber impedimento de que vos tengas que compartir. Porque el corazón de Dios es compartir. Porque el corazón de Dios es dar. Como nosotros siempre tenemos cuando tenemos las conferencias de misiones, el corazón de Dios es dar. ¿Qué dio? Dio lo más importante. Dio a su único Hijo. El amor es dar. El Evangelio es dar. El cristianismo de hoy día tiene que ser el dar. Es la entrega. Es total. Hoy día, hermanos, nosotros no queremos dar. Y mucho menos darnos a nosotros mismos. ¿Y por qué solamente el apóstol Pablo pudo haber dicho, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Por qué solamente le atribuimos a él y le aplaudimos y a otros grandes hombres, Tim Elliott, Hudson Taylor, y los discípulos que murieron por Jesús? Ellos habrán dicho, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero nosotros, ¿podemos decir eso? Que a mí no me importa si somos genuinamente hijos de Dios. Para mí el vivir es Cristo. ¿Y qué significa el vivir es Cristo? Vivir en mi casa, holgadamente, teniendo medianamente todo lo que necesito y ver la necesidad y no hacer nada. Yo creo que eso no es el Evangelio. Y no lo creo por una filosofía que me enseñaron, sino porque la palabra de Dios me enseña que el Evangelio es dar. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Vamos a ver Romanos 15. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos está animando a que debemos ser de un mismo sentir. No, yo siento una cosa, vos sentís otra cosa, y no. Y Jesús mismo también nos enseñó. Le pidió al Padre que seamos uno, como tú y yo somos uno. Romanos, ahí aladito, Romanos 14, 7, 8. ¿Qué es la vida de un cristiano? A ver, algún valiente, algún varón que lea el 7 y el 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, moriremos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, el Señor somos. Amén, hermanos. A ver, ¿a quién le está hablando el apóstol Pablo? Acá ahí. Le está hablando a los hermanos. No hizo una conferencia de pastores. No le trajo a Timoteo, a Tito, a otros y dijo, esto es para nosotros. Él está hablando a la iglesia, Él está hablando a la congregación, Él está hablando a los santos, Él está hablando a los hermanos, Él está hablando al cuerpo de Cristo. Él está hablando a aquellos que dicen que son cristianos, Él está hablando a aquellos que dicen que son salvos. Y dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Si vos, a ver hermano, a ver, vamos a hacer esto. Sinónimo de vida, ¿sí? Es respirar. Y si no hay oxígeno, no respiramos. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Y si vos estás respirando hoy, hermano, ¿para qué estás respirando? ¿Para qué estás viviendo? Para el Señor. No para nosotros.
Entonces Pablo no le agarró a los catedráticos, no le agarró solamente a la conferencia de pastores. Él nos dijo a todos. Y después de 2000 años sigue latente estas escrituras acá diciendo: porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, si estás viviendo, ¿para quién vivís? El verso 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, tenemos un dueño, del Señor somos. No debemos hacer tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Debemos hacer tesoros en el cielo. Y hermano, el Evangelio no está para dar de comer a los pobres. El Evangelio está para anunciar las buenas nuevas de salvación. Pero eso entra dentro de él. No puedo yo ir a predicar el Evangelio y ver la necesidad de las personas y hacer caso omiso. No creo que Jesús hubiese hecho eso. Y Jesús les dio de comer a gran multitud. Y después se dio la vuelta y les dijo: ustedes me siguen porque yo les di de comer. Así dijo el Señor Jesús. Pero no por eso no les dio de comer. No por eso tal vez no les dio la ropita que estaban necesitando. Y si vos, hermano, después de esto, Dios nos habló, y si tenés algo en tu casa que te está agarrando polvo, algo que el orín y la polilla le está comiendo, y aún sirve, hermano, compartir. Da. No esperes decir que cuando tengas vas a dar. Porque acá nos enseñaron que en nuestra profunda pobreza y en nuestra necesidad, aún es un privilegio dar. Y si nosotros decimos que Jesús es nuestro gran maestro, Primera de Pedro, hermanos, vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. ¿Tenemos, hermano? Desde el 20. Pues qué gloria es, si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto sinceramente es aprobado delante de Dios. Pues qué gloria es, hermano, nosotros si pecamos, si hicimos mal, nos merecemos que nos castiguen. Nos merecemos que el chachá de Dios venga sobre nosotros. Y está diciendo el apóstol Pedro, dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Somos hijos de Dios. Y como decía acá Pablo, debe ser un privilegio para nosotros sufrir y soportar por dar y por compartir. No lo que nos sobra, sino lo que Dios nos bendice. El 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Hermanos, escuchen, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El Señor Jesús nos dejó ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Estuvimos viendo con los maestros de la escuela dominical, le pidieron a los chicos que por ahí vean algunos videos de los misioneros. Te animo, hermanos, que estés leyendo alguna biografía de algún valiente misionero, de algún apóstol. Vimos con mi esposa la vida de Jean Elliott, que vino en Ecuador con sus 25 años y su hijita preciosa fue a la selva del Ecuador y murieron asesinados por llevar el Evangelio de salvación. Y nosotros, hermanos, muchas veces un pedazo de pan preferimos tirar que compartir. Y no debe de ser así, porque nuestro Maestro, nuestro Salvador, nuestro Jesús no nos enseñó eso. Es mejor dar que recibir. Y si estas personas que murieron muchos, porque la Biblia nosotros la tengamos
tengamos hoy. Los mártires. Hay un libro que se llama Los mártires de Fox, que te cuenta cómo murieron por no negar la fe. Quemados, aserrados, acuchillados, asesinados, desollados, descuartizados, por predicar el Evangelio. Y nosotros hoy, hermanos, pensamos 100 veces para dar algo material. Y no debe de ser así. Que Dios nos bendiga en esta mañana, hermanos. Gracias. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar.